este tema. Un segundito. Muy bien. Y le hemos puesto como título, Eligiendo al profesor de la nueva escuela. Como todos sabemos, el proceso de selección es un proceso complejo, un proceso que tiene una serie de elementos que son, de alguna manera u otra, determinantes para nuestras instituciones educativas. Y en ese proceso, el poder elegir a los mejores docentes con los que podemos contar en términos de colaboración para que puedan impactar en los aprendizajes de nuestros estudiantes va a ser un proceso fundamental. Vamos a recordar que este proceso tiene que ver también visto desde un enfoque sistémico, desde ese cúbito Rubik que muchas veces hemos mostrado. Cuando nosotros movemos una cara del cubo Rubik, la cara amarilla, la cara roja también se mueve, y cuando movemos queremos hacer la cara roja, también se va a mover la verde y la azul, y así todo el cubo se va moviendo. Esto quiere decir, con esta metáfora, estamos tratando de entender cómo cada uno de estos procesos, como por ejemplo la selección de personal, va a impactar también en cada uno de los momentos que nosotros desarrollemos en nuestra escuela, y en último término también en los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Si a eso le añadimos que el famoso informe McKinsey nos dice que uno de los 3 elementos fundamentales para que se produzcan aprendizajes en nuestros estudiantes es el docente, la calidad del docente, pues cobra todavía más importancia. Muy bien, vamos con la siguiente diapositiva, por favor. Los invito en este anuncio, este es un anuncio de una oferta laboral en busca de un docente, a hacernos unas preguntas, ¿sí? Y una pregunta fundamental: ¿cuál creen que es el perfil que este colegio necesita? Siguiente, por favor. ¿Ok? Aquí tenemos el anuncio, ¿sí? Importante corporación educativa con 40 años de experiencia en la enseñanza escolar y dedicada a la formación de adolescentes para el desarrollo profesional, se encuentra a la búsqueda o en la búsqueda de docente de biología, quien deberá cumplir los siguientes requisitos. Yo los invito a leer rápidamente este anuncio, ¿sí? Y a responder algunas preguntas que quisieran que por favor les pediría, así de modo colaborativo, que puedan compartir a través del chat, en sí o no, simplemente. Entonces, sí, analizamos rápidamente este anuncio. Tenemos licenciados o egresados de la especialidad de Biología, Educación Secundaria en especialidad de Biología y o carreras afines como Ciencias Básicas, edad, capacidad de dirigir a adolescentes de 11 a 16 años, ¿sí? Deseable experiencia de trabajo con adolescentes, mínima 3 años en sistemas educativos afines, un buen comunicador, líder de espíritu juvenil y de superación, con espíritu juvenil y de superación, deseable experiencia en uso de plataformas virtuales y aplicaciones educativas, Meet, Classroom, etc. Personas con discapacidad, según la ley 2997.3, etcétera, etcétera. ¿Sí? Este es el anuncio que vamos a encontrar, por ejemplo, en una página web, solicitando precisamente en esta época docentes. Y acá los invito a preguntarnos y a responder en el chat sí o no. ¿Está claro que necesita un docente de secundaria? ¿Qué opinan? ¿Sí? Rápidamente en el chat, por favor. ¿Para ustedes está clarísimo que se necesita un docente de secundaria? En la misma pregunta, ¿está describiendo las funciones que necesita con claridad? ¿Creen ustedes que está describiendo este anuncio las funciones que necesita un docente con claridad? ¿Qué opinan? Ajá, ya apareció por ahí un no. Ajá, falta colocar las cualidades del maestro. Nos
comunica Marlene. Rosa también dice que no. Vamos con la otra pregunta. Las expectativas que tiene el colegio sobre este candidato, este posible candidato, estos posibles candidatos, ¿aparecen con claridad según ustedes? La anterior pregunta era de funciones, ¿no? Las funciones, ahora son las expectativas. Muy bien. Sí, pues no, parece que no aclara bien las expectativas, ¿verdad? Vamos con la otra pregunta. ¿Necesitan un docente que va a ser también tutor? Es decir, posiblemente va a ser tutor este docente. ¿Qué opinan ustedes? No dice. Ujú. Ajá, no especifica, no lo especifica. Es posible que sí, pero no se especifica en el anuncio. Nos dice, eh, se me fue, Esther, ¿sí? Falta aspecto en ese perfil. No precisa, no hay detalle, debe tener otras cualidades. No especifica. Vamos con otra pregunta, así analizando, sacándole el jugo a este anuncio. ¿A qué se refiere cuando dice espíritu juvenil? Esto sí es lo más, un poco bastante amplio, ¿no? Bastante relativo, espíritu juvenil. Eh, y luego dice, es un espíritu que se supere. Los espíritus pueden superarse acá un poquito ya a modo de broma, ¿no? Líder con espíritu juvenil, esto es como bien amplio, ¿no? Bien amplio, como un poco relativo. ¿Cómo podemos medir el espíritu juvenil en este sentido? ¿Sí? Vamos con otra pregunta. Dice, es deseable, un segundito, experiencia en trabajo con adolescentes mínima de 3 años en sistemas educativos afines, ¿sí? Sí, pues no necesariamente el espíritu juvenil quiere decir que los entienda o que desee superarse, no necesariamente, ¿no? Es bastante amplio, bastante relativo, nos deja un poquito difuminada la idea. Deseable experiencia en trabajo con adolescentes. Ujú. ¿Cuántos de ustedes, cuántos de ustedes pueden pueden tener, cuando hablamos de deseable, ¿verdad? Estamos hablando de que si no lo tienes, igual te puedo contratar, ¿sí? Eso se entiende cuando hablamos de deseable. Si no lo tienes, igual te puedo contratar. ¿Cuántos de ustedes se arriesgarían a contratar un profesor que no maneje plataformas, por ejemplo? ¿Sí? Porque dice deseable experiencia en uso de plataformas virtuales y aplicaciones educativas como Meet Classroom. ¿Se animarían ustedes a contratar una persona que no maneje actualmente plataformas educativas? ¿Sí? Después de lo que hemos pasado en la pandemia, ¿sí? Difícil, ¿no? Hoy en día las aplicaciones son parte de las estrategias en el aula. Así es, Melissa. Difícil. Por eso, buen comunicador, por ejemplo, cuando hablamos de buen comunicador, sí encontramos que buen comunicador sí podríamos considerarlo parte del perfil, ¿sí? Eso sí podría entrar. Habrá que darle ese punto al anuncio. Y a este punto, la pregunta podría ser, ¿cuál creen que es el perfil que este colegio necesita? ¿Cuál creen que es el perfil que está buscando y que quizás no lo sabe expresar muy bien a través del anuncio? ¿Cuál creen que sería el perfil? A ver, los invito a compartir un poquito a través del chat. Vamos a hacer un poquito un ejercicio de- de pensamiento, suponiendo, a ver, ¿qué podría necesitar este colegio? Que quizás no sabe expresarlo bien. Ujú. María Clarisa nos da otra respuesta, dice sí, porque igual lo puede aprender como nosotros aprendimos algo. Interesante la respuesta también.
¿Cuál creen que podría ser el perfil que este colegio está necesitando? A ver, los leo, los leo. Anímense, anímense. Vamos a encontrar acá, por ejemplo, vamos a encontrar, eh, por ejemplo, acá dice líder de espíritu, deseable experiencia en trabajo con adolescentes. Otra vez, ¿no? Si decimos deseable experiencia, eh, pero luego dice mínima de 3 años, deseable, entonces un poco ambiguo también, ¿no? ¿Cuántos de ustedes también, la pregunta es, ¿te arriesgarías a contratar a un profesor que no tenga manejo con adolescentes? Porque se supone que es biología para secundaria, ¿sí? ¿Te arriesgarías a contratar? Yo entiendo que a veces las situaciones apremian, ¿verdad? Apremian bastante en cuanto, por ejemplo, cuando se nos va un profesor, cuando hay situaciones un poco complejas que tenemos que, digamos, contratar, digamos, y tenemos poca oferta respecto eh, poca demanda laboral, ¿no? Ya están todos contratados, una altura del año que se nos complican todo y puede ser muy complejo. Sí, Marlene dice que parece que busca maestros tradicionales, ¿no? Da la impresión que busca este anuncio o este colegio a través de este anuncio maestros tradicionales. Muy bien. Siguiente diapositiva, por favor. Muchas gracias. Entró justamente un comentario de Rosa que nos dice, quizás nos pueda haber tocado pasar la pandemia y aprendido por las situaciones, pero contratar un personal nuevo es buscar en el mercado el docente que deseamos de acuerdo a lo que requiere la institución. Exactamente, ¿no? Es decir, ya digamos, es un personal nuevo, ¿no? Y por tanto, qué es lo que está requiriendo en ese momento la institución? Luego, Melissa nos dice, busca un licenciado de biología con experiencia, debe ser con más de 5 años mínimo, ¿sí? Cuando hablamos de un licenciado de biología. Y Ada dice, pienso que si la persona tiene actitud y disposición para aprender, logrará superar retos, ¿sí? Muy bien. Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Entonces, la pregunta que podríamos pensar es, son 3 criterios, ¿verdad? Pensemos en 3 criterios que ustedes creen que son indispensables y que pondrían para contratar a un docente. ¿Cuáles son los 3 criterios que para ti son indispensables para contratar a un docente? ¿Sí? Eh, Piensen un poquito en eso y eso nos va a ayudar también a hacer esta búsqueda. eh, por ejemplo, contratarías a una persona que es una persona inmadura, ¿sí? Una persona que probablemente tiene un tema de gestión emocional un poco difícil, ¿sí? Eh, Vamos a ver, por ejemplo, cómo podemos evaluar incluso temas de salud mental. Hay una serie de elementos que están ahí presentes. Antes de pasar a esta pregunta que está aquí la diapositiva, yo los animo a escribir rápidamente 3 criterios que para ti son indispensables para contratar a un docente. ¿Sí? Muy bien, ahí vamos leyendo. Formación, experiencia y habilidades blandas, dice María del Pilar. ¿Sí? Formación, experiencia y habilidades blandas. ¿Qué otros criterios consideran ustedes? Experiencia, capacidades tecnológicas y habilidades blandas también. Ujú. A ver, anímense a escribir sus tres criterios. Experiencia en su área, experiencia en la acción tutorial y habilidades blandas. Ujú.
Profesionalismo, dice Marlene, equilibrio emocional, perfeccionamiento constante en la tecnología. Ujú. Delia dice, vocación de servicio, experiencia especializada en la materia que necesitamos. Carmen, disciplinado, formación profesional y proactivo. Ujú. Qué interesante, porque no todas coinciden, ¿no? ¿Verdad? Odalis dice experiencia y especialización. Liz dice experiencia y formación profesional. Ada Luz dice sentido de compromiso, experiencia y manejo de conflictos. ¿Sí? Sí, esto es bastante importante y bastante interesante porque muchas veces vamos a darle, es interesante cómo a veces le dan importancia, mucha importancia al tema, por ejemplo, que se van hacia lo cognitivo, hacia las habilidades del docente que tienen que ver con lo cognitivo. Y como nosotros sabemos, en gran medida el aprendizaje se produce a través del vínculo y a través de las emociones, ¿sí? Cuando el docente genera vínculo. Entonces el tema de las habilidades blandas, el tema de la salud emocional, el tema de la salud mental, de la capacidad que tiene también de gestionar el estrés, van a ser temas sumamente importantes como criterios para tener, digamos, para poder eh, evaluar, ¿sí? Esos criterios que necesita una escuela. Cada escuela es diferente y por tanto va a necesitar también tener esos criterios con bastante claridad y distinción y tenerlos reflexionados, vamos a decir así. Ahora sí, ¿qué es lo primero que tú miras en un currículum? Vamos a mirar, a tratar de describirlo solamente en una palabra. ¿Qué es lo primero que tú ves normalmente en un currículum? Si tienes un currículum en tu oficina, en tu escritorio, lo primero que llega, cuando llega ese currículum, ¿qué es lo que ves normalmente en ese currículum? A ver. Ujú. Formación profesional, formación, preparación académica, ujú, experiencia laboral, formación profesional, formación académica, experiencia, ujú, años de experiencia y dónde estuvo antes, ujú, experiencia laboral. Parece que hay un consenso aquí en el tema de la experiencia laboral, ¿no? Y la formación, experiencia y formación. Experiencia y se mantenga más de 3 años en una institución, ujú, permanencia laboral, ¿sí? Cristel y Águeda van por el tema de la permanencia laboral, parece por ahí. Interesante. Muy bien, gracias, gracias por sus contribuciones. Vamos a la diapositiva número 4, por favor. Vamos a mirar, vamos a tratar de mirar el currículum, ¿verdad? Em, de una manera, ¿qué aportes podemos encontrar para poder mirar o tener una visión del currículum y que nos pueda enriquecer quizás un poquito más también? Y terminamos, al final también muchos elementos, como dije, pueden acercarnos al elemento, a la evaluación o los criterios más bien que tienen que ver con lo cognitivo, ¿sí? Y, y el elemento emocional, vamos a decir así, pues va a tener, el tema de gestión de las emociones va a ocupar un lugar fundamental. Entonces, para eso es necesario que nosotros podamos tener en claro el perfil del puesto. Cuando hablamos del perfil del puesto, ¿qué cosa es un perfil del puesto? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de un perfil de puesto? Fundamentalmente es la descripción sobre aquello que se requiere para una determinada posición, ¿sí? Es decir, esa disgregación de los criterios que necesita nuestra institución educativa. Entonces, vamos a necesitar un listado de conocimientos, un listado con los conocimientos que requerimos y un listado con las competencias que requiere la institución, ¿sí? Y se deberá poseer que la persona que está requiriendo el puesto,
¿sí? Necesita o debería poseer. Entonces, las características, las actividades y las responsabilidades que el puesto demanda, ¿sí? Fundamentalmente es esta capacidad, digamos, que podemos tener de conocer nuestro colegio, conocer las necesidades del colegio y generar esa descripción con claridad de lo que estamos necesitando. Por eso es tan importante también que los directivos participen de este proceso de la descripción del puesto y no solamente dejarlo en manos quizás de psicólogos o incluso a veces una consultoría, ¿verdad? Porque es necesario que puedan participar para que conozcan, porque no hay mejor, digamos, la idea es que no hay mejor persona que conozca la realidad de su colegio que el mismo directivo, ¿sí? Y por tanto va a generar esa descripción del puesto a partir de las necesidades del colegio, de la identidad del colegio y esas necesidades que se le presentan. Entonces, por ejemplo, vamos a hablar de adaptabilidad, puede ser formar parte del perfil del puesto, de la voluntad de aprendizaje continuo, o como le llaman también ahora, learnability, ¿no? Esa voluntad, ese constante aprendizaje, ¿sí? La capacidad de trabajar en equipo, sí que, a todo nivel, más aún si desarrollamos proyectos transversales. Todos estos elementos tienen que estar, digamos, en un listado tanto de competencias como de conocimientos. Por ejemplo, conocimientos de su propia área y que demuestre de alguna manera u otra interés por lo que hace, ¿sí? Por ejemplo, más allá dentro de la descripción del puesto, también describimos el puesto y que tenga ese interés, digamos, que se ve y que se va a ver también en las entrevistas. Por ejemplo, dentro de las entrevistas, cuando son muy rígidas o muy estructuradas, quizás no podemos recoger información que puede ser muy pertinente. Vamos a poner un ejemplo. ¿Qué le preguntarías tú a una profesora o un profesor de historia? ¿Sí? Entonces, por ahí me compartía una integrante de Cala muy interesante lo que preguntaba, ¿no? Por ejemplo, ¿qué se le puede preguntar? Se le puede preguntar, ¿cuándo es la última vez que has viajado? ¿Sí? ¿Qué lugares has visitado? ¿Qué tipos de arquitectura viste durante tu viaje? ¿Sí? ¿Cuáles te han gustado más? ¿Con qué otras arquitecturas la compararías? ¿Compararías esa de la cual me estás hablando? ¿Qué otras ciudades has visitado? Cuando vas a una ciudad de viaje, ¿qué haces? Entonces vamos a recoger información si la persona va a museos, ¿verdad? Podemos preguntarle cómo lo compararía, por ejemplo, con los museos del Perú, ¿verdad? ¿Qué diferencia se encuentra más allá digamos, del tema tecnológico, ¿no? Es decir, vamos conociendo si esta persona realmente le interesa y le apasiona el área sobre la cual nosotros, digamos, sobre lo que la persona está describiendo, digamos, esos conocimientos y si tiene un interés por lo que hace. ¿Qué le preguntaríamos, por ejemplo, a una profesora, a un profesor de comunicación? ¿Qué haces, por ejemplo, en tus tiempos libres? ¿Sí? Em, entonces recogemos si la persona va al teatro, va al cine, cuál fue la última película que ha visto, ¿verdad? ¿Qué tipo de película le gusta? ¿Qué tipo de actividades le gusta? ¿Sí? No solamente lo típico que es, por ejemplo, leer, ¿sí? Eso es clásico de los profesores de comunicación, en general de muchos profesores. Pero además, ¿qué otros elementos vamos recogiendo otro tipo de elementos de la vida diaria que va conectando con lo que la persona hace, ¿sí? Y esto va a ser bien importante, porque, por ejemplo, siempre se quedan en lo cognitivo a través de estas respuestas, ¿sí? Leer, por ejemplo, que es una cosa maravillosa, pero vamos a explorar si la persona baila, cocina, toca instrumentos, hace deporte, va al cine, viaja, y ahí, ¿qué más estamos viendo? Estamos viendo, por ejemplo, el manejo del estrés de la persona, ¿sí? Cómo va manejando su estrés, qué otros elementos tiene, qué recursos tiene esa persona para poder, digamos, en su vida diaria, poder equilibrarse, gestionar su tiempo, etcétera. Es decir, al final de cuentas, todo esto apunta a buscar una persona integral, porque si un docente
no tiene una forma de poder canalizar su vida, ¿verdad? Por poder canalizar su estrés, ¿qué va a pasar? Vamos a tener un docente probablemente sumamente estresado en el aula y ese docente le va, digamos, eso va a ir definitivamente en detrimento de los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Aquí vamos a ver una cosa que es fundamental. ¿Cuál es el objetivo y la importancia del perfil de un puesto? El principal objetivo del perfil de un puesto o la descripción de un puesto es establecer cuáles son las funciones y atributos que debería tener quien lo ocupe. Y con ello vamos a tratar de facilitar el proceso de reclutamiento, ¿sí? Cuando tenemos el proceso el perfil, nos va a facilitar también el proceso de inducción de nuestros nuevos colaboradores, los procesos operativos, la capacitación, todas las capacitaciones que nosotros podamos tener con este docente, ¿sí? En adelante, y la planeación, la planificación que vamos a tener con los profesores. Es decir, que esto va a ser útil para durante todo el ciclo de vida del colaborador. Entonces, cuando hablamos del ciclo de vida, estamos hablando de poder generar una ruta para el docente, una ruta en su ciclo de vida, digamos, laboral, durante, digamos, el desempeño que tiene en nuestra institución educativa. Entonces, si se queda estancado el colaborador en un aula, en el aula, se nos puede ir quizás. Pero, por ejemplo, si tiene una ruta de crecimiento, va a ser diferente. Y a este punto yo les preguntaría, por ejemplo, solamente para hacer un poco la pregunta retórica, ¿es lo mismo el perfil, por ejemplo, que podamos desarrollar de un colegio religioso con el perfil de un colegio, por ejemplo, militar? ¿Sí? ¿Va a ser el mismo perfil o los requerimientos van a ser diferentes? ¿Sí? Entonces podemos hacer esta diferenciación porque cada colegio tiene no solamente su propia identidad, sino también sus propias necesidades. Entonces esto va a ser muy importante poderlo diferenciar. Entonces en ese proceso hacemos la ruta de crecimiento cuando desarrollamos el perfil y, por ejemplo, el docente va a poder crecer. Vamos, si es un colegio religioso, donde uno de los elementos del perfil es el desarrollo, una de las dimensiones del perfil es el desarrollo humano trascendente, por ejemplo, esa persona va a poderse desarrollar a nivel espiritual trascendente, por ejemplo. Si es un colegio que está orientado a las ciencias, ¿sí? Ese docente va a poder crear proyectos, va a poder tener espacios de innovación, va a poder aplicar transversalmente por ejemplo, un laboratorio STEAM. Si es un colegio orientado a la empresa, va a poder generar proyectos transversales también de gestión. Es decir, el docente va a sentir que tiene, va a experimentar que tiene una ruta de crecimiento en la escuela. Y esto es lo que nos procura, digamos, el perfil, ¿sí? Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, aquí tenemos dentro de, sabemos que tanto la misión, la visión y los valores, los valores institucionales de nuestra institución, es de donde vamos a sacar nosotros esas dimensiones importantes que tenemos que identificar, tenemos que individuar para que de allí puedan salir nuestras dimensiones que luego van a dar pie al desarrollo del perfil que nosotros estamos, digamos, que queremos trabajar, que queremos, que requerimos. Y dentro de esto vamos a encontrar una serie de valores institucionales que luego se van a traducir también en valores que requerimos del docente, de los docentes, pero acá hay una diferenciación que me gustaría hacer. Una cosa son los valores proclamados, ¿sí? Incluso si nosotros como ejercicio lo podemos ver en nosotros mismos, hay valores que son proclamados, por ejemplo, si para mí es muy importante eh, la paz en mi vida, y la paz va a ser un valor muy importante, ¿sí? Pero también existen
la confrontación de estos valores. Es decir, yo puedo decir que el valor, que para mí el valor es la paz, pero luego la pregunta es, ¿y ese valor que yo he proclamado es un valor vivido en mi vida? Valga la redundancia, ¿sí? Es decir, en mi vida práctica, mi vida cotidiana, yo vivo ese valor, porque yo puedo decir que soy una persona que la paz es importante para mí, pero en la vida cotidiana soy una persona conflictiva, por ejemplo, soy una persona impulsiva que no sabe gestionar bien sus emociones, ¿verdad? Y eso va a generar una contradicción en las personas, en la persona. Entonces, cuando me refiero a valores proclamados, no me refiero a que la persona pueda mentir en la entrevista. No me estoy refiriendo a la mentira que pueda hacer. Es decir, yo digo que la paz, pero en verdad no creo que es la paz. No, la persona sí cree que la paz es un valor, pero inconscientemente en su vida diaria, en su vida cotidiana, no la vive, no la vive como un verdadero valor, ¿sí? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque es muy importante hacer preguntas, digamos, explorar la vida cotidiana, con esas preguntas que yo comentaba hace un momento, por ejemplo, que tienen que ver, ¿qué le preguntarías a una profesora o un profesor de comunicación? ¿Sí? ¿Qué haces en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta? ¿Sí? A un profesor de historia, ¿sí? ¿Has viajado? Etcétera, etcétera. ¿Sí? Todo este tipo de preguntas donde bajamos, aterrizamos a la vida cotidiana, va a ser fundamental, porque la vida cotidiana es lo que va a validar y va a evidenciar cuánto nosotros vivimos esos valores o no. ¿Sí? Y repito, no porque necesariamente la persona esté mintiendo, sino porque piensa que sí es un valor importante, pero probablemente no lo vive. Entonces sí tenemos que identificar esta diferenciación para poder lograr que nuestro perfil tenga esa confrontación con la evidencia de la vida cotidiana. Siguiente, por favor. Ajá, muy bien. Gracias. Muy bien. Entonces, aquí vamos a encontrar varios elementos que nos responden a esta pregunta: ¿qué debe contemplar una descripción de puesto? Vamos a hacerlo en 4 pasos, de manera sencilla. El primer paso es la descripción general del puesto, donde definimos de forma breve pero precisa el puesto, ¿sí? Y recordamos que quien lo lea debe obtener rápidamente una idea del rol que tendrá. Es decir, nosotros hemos analizado este anuncio y así podemos analizar. Yo he tenido la oportunidad para preparar este webinar de analizar un poquito anuncios de diferentes instituciones educativas, y la verdad es que no hay una descripción precisa de lo que se requiere. ¿Y por qué no hay una descripción precisa? No porque no sepan ponerlo en palabras necesariamente, sino porque probablemente ni siquiera lo saben. Es decir, no saben exactamente cuál es la necesidad, no han identificado cuál es la necesidad de la institución, ¿verdad? No lo han vinculado con otras áreas también de la institución educativa. Y una cosa fundamental es que muchas veces es como un check que queremos dar a nuestra lista de necesidades. Ya contratamos el nuevo profesor, pero nos hemos olvidado del propósito, ¿sí? Y aquí una cosa que es importante es que nosotros tenemos que ser los primeros convencidos que nuestros estudiantes merecen una educación de excelencia. Si no tenemos esto en nuestra mente como propósito de la educación, pues probablemente vamos a terminar cumpliendo la tarea. Ya conseguí docente, ¿verdad? Ya lo evalué más o menos, más menos que más, pero, pero no he logrado darle un aporte de calidad y una oportunidad que se me presenta, ¿verdad? La renovación de mi personal docente, en este caso, de acuerdo al propósito que nosotros como escuela tenemos. Número 2,
la descripción general del puesto en términos de perfil técnico. Esto es algo que seguramente muchos lo hacemos, ¿verdad? Es decir, lo que hay que considerar, como ya ustedes han mencionado, estudios, la parte de la dimensión académica, ¿verdad? Los conocimientos técnicos, la experiencia laboral, las habilidades que tiene, toda la documentación que tiene que ver con certificados, cursos, idiomas que ha hecho, el desarrollo integral, otros elementos que la persona que tiene, ¿no? Vamos a encontrar, por ejemplo, lo que había comentado hace un momento, si la persona le gusta el baile, si toca algún instrumento, todos estos elementos van a ser fundamentales no solamente para que lo pueda dar también o se pueda, digamos, ser como un recurso que la persona tiene, que el candidato tiene o tendría en el futuro, para aplicarlo también o integrarlo a su práctica educativa, sino que además también son modos donde la persona, vamos a medir también cómo gestiona sus tiempos y cómo gestiona su estrés, ¿sí? Número 3, las competencias personales y profesionales que le llamamos las habilidades blandas, las soft skills, ¿sí? Entonces, respecto a las competencias personales, importantísimo aquí el trabajo en equipo, ¿sí? El trabajo en equipo que las personas puedan desarrollar. Perdón, un segundito, ahora sí. eh, que tiene que ver con la comunicación, con la empatía, ¿verdad? Con la determinación, la habilidad para delegar, el enfoque hacia los resultados, la actitud de servicio que tiene la persona, porque dentro de todo este trabajo en equipo es importante que nosotros pensemos en que esa persona tiene capacidad de poder desarrollar proyectos transversales, ¿sí? Y por un lado, porque eso va a producir mejores aprendizajes y por otro lado también porque el trabajo en equipo, el hecho de que puedan trabajar en equipo nuestros docentes, va a ser también, va a impactar en el modelamiento de cómo los estudiantes también puedan trabajar cada vez mejor en equipo, ¿sí? Y aquí pueden incluirse valores institucionales y el perfil con el que disponga la institución educativa. Es decir, ese perfil que sea evidenciado, que se está construyendo a partir de nuestras dimensiones que tenemos fundamentales y luego cómo se desarrollan en competencias y luego llegan a ser ya indicadores o comportamientos que vamos a encontrar en los docentes, ¿sí? A modo de perfil. Y por último, el número 4, los indicadores de desempeño, que son, vamos a ponerlo de manera sencilla, con esos objetivos SMART, es decir, que tienen que ser específicos, que se refiere al qué, ¿sí? Que se refiere al qué, eh, medibles, ¿sí? Este es el acrónimo en inglés, eh, es decir, el cuánto, ¿sí? Alcanzables, tienen que ser indicadores alcanzables, que tiene que ver con el cómo se hacen, es decir, si se pueden alcanzar o no, realistas, con qué se van a alcanzar, y medidos en el tiempo, es decir, cuándo se van a realizar, ¿sí? Es decir, esto nos ayuda a poder aterrizar de una manera más concreta los indicadores que nosotros construyamos para la descripción del puesto. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien, acá vamos a ver rápidamente un mapa, a modo general, de 3 elementos que se consideran para desarrollar el perfil docente. De una manera sencilla y fácil de recordar, eh, podemos considerar estos 3 elementos, ¿sí? Aquí hay un pequeño error, no es saber, sino hacer. Es decir, el saber, el hacer y el ser, ¿sí? El saber, el hacer y el ser. Vamos a mirarlo primero así de manera general y vamos a disgregarlo en la siguiente diapositiva. Muy bien, entonces respecto al saber, vamos a ver que es importante allí considerar qué es lo que debe saber el docente. Tiene que tener las normas, la pedagogía, el entorno, el contexto, ¿sí? Es decir, conocer los conocimientos, digamos, todo lo que se refiere a los elementos curriculares de su materia también, los elementos normativos,
el conocimiento pedagógico, el conocimiento del entorno, el entorno y el contexto de la escuela. Si hacíamos esta pregunta, no va a ser lo mismo un perfil docente para una escuela, un colegio religioso, un colegio militar, ¿verdad? O un colegio preuniversitario, ¿sí? Dentro del saber también tiene que tener conocimiento de la organización escolar, de los documentos curriculares, y de los documentos didácticos y de la organización, de cómo funciona, digamos, la dinámica de la organización. Esto es, digamos, que evidentemente se va dando también en los procesos de inducción, ¿sí? Conocimiento sobre el alumnado, la competencia lingüística, que tiene que ver fundamentalmente eh, con el saber comunicar, ¿verdad? Y esto nos va a ahorrar también muchos problemas, por ejemplo, cuando los docentes puedan escribir en las agendas de los estudiantes o puedan mandar correos electrónicos a los padres de familia, ¿sí? Esto, lamentablemente, pues la experiencia nos dice que esta competencia lingüística también puede meternos hasta en problemas, ¿sí? Y evidentemente las competencias digitales. Siguiente, por favor. Respecto al hacer, vamos a encontrar tres áreas: planificar, que tiene que ver con el poder conocer, digamos, la situación, digamos, de los estudiantes, es decir, hacer los diagnósticos, puede hacer diagnósticos, puede tener objetivos y diseño, planificar la atención a la diversidad, ¿verdad? Cada vez personalizar la educación y conocimientos de evaluación formativa, y que pueda tengan la capacidad y las habilidades para poderla desarrollar. Respecto a la gestión a gestionar el proceso de aprendizaje, de enseñanza-aprendizaje, que pueda gestionar su aula, ¿sí? Que pueda crear situaciones de aprendizaje, que la evaluación, que pueda trabajar, gestionar la progresión de la evaluación, perdón, de los aprendizajes y por tanto la evaluación, que esté pendiente de la inclusividad, que pueda implicar al alumnado en sus aprendizajes y que conozca y que sepa ejercer también la tutoría y la orientación académica personal, ¿sí? Y la coordinación con las familias para que pueda también tener esa capacidad de educar en valores. Respecto a interactuar y participar en la comunidad educativa, esa participación en la comunidad educativa, que es muy importante, es la capacidad de poder interactuar con los alumnos, con los estudiantes, interactuar entre el profesorado, es decir, el trabajo en equipo, ¿sí? No solamente por áreas, sino interáreas, ¿sí? La capacidad de interactuar con las familias, por ejemplo, informarles, implicar a las familias en los procesos de aprendizaje, la capacidad de interactuar con el entorno, la capacidad de interactuar con otros centros educativos o entidades, como por ejemplo las municipalidades, participar y cooperar en la gestión del centro. Siguiente diapositiva, por favor. Y respecto al ser, que es el ser docente, las cualidades personales y emocionales, humanas, éticas, profesionales, ¿sí? Eso es lo que buscamos, que pueda asumir la función social de la educación, que pueda responder con resultados educativos, que tenga responsabilidad, ¿sí? Y que tenga comprometerse a la formación, con la formación continua también, ¿sí? De su propio ser docente, ¿sí? Para que pueda innovar, que le guste, digamos, que pueda experimentar nuevas situaciones, ¿sí? De aprendizaje, y que pueda gestionar también el propio trabajo y tomar decisiones de mejora. Siguiente diapositiva, por favor. Muy bien. Entonces, aquí lo que estamos viendo es vamos a ver el flujo miremos un poquito el proceso de selección de un colegio religioso. Esto lo hemos tomado prestado de un colegio religioso, también de Cala, ¿sí? Que participa también en Cala, así que generosamente nos han prestado este flujo, el proceso de selección, y lo que vamos a identificar allí, vamos a identificar 5 fases, ¿sí? De manera, digamos, a modo de matriz, ¿sí?
Y vamos a ver también las áreas como recursos humanos y psicología, el área académica y lo que le toca al postulante. Entonces, hay una primera fase de revisión y filtros de los CVs, de los currículums, ¿sí? Vamos a ver la revisión documentaria también que se requiere en esa primera fase, ¿sí? Luego, vamos a ver también en la fase número 2 la evaluación psicotécnica, ¿sí? Que corresponde a psicología, ¿sí? En esa evaluación psicotécnica, es una evaluación psicotécnica integrada, donde se dan diferentes puntos de vista a través de test, ¿sí? Luego en el área académica hay una primera visita a las instalaciones que se programa, o sea, la visita inicial, ¿sí? En la fase número 3 vamos a encontrar la entrevista por competencias que se haya desarrollado. Recordemos que las entrevistas también tienen que ver, vamos a verlas por las competencias y también vamos a trazar las preguntas que tengan que ver con, como dije hace un momento, la vida cotidiana. Esto nos saca, podemos recoger muchísima información valiosa para nuestros fines. La fase número 4, vamos a solicitar la clase modelo, donde no va a ser solamente el asesor de área, por ejemplo, el coordinador académico quien mira la clase, sino que va a estar integrada por las diferentes áreas, tanto académica como recursos humanos o psicología, que pueda identificar no solamente el conocimiento, como dijimos, sino también, por ejemplo, las habilidades comunicacionales, el manejo de aula, otros elementos que puedan estar presentes ahí. No basta la clase modelo, fíjense dónde se ubica, en la fase número 4, ¿sí? Y luego, también el postulante va a tener en ese momento, en esa fase número 4, la segunda visita a las instalaciones del colegio. Y por último, la fase número 5, que es la toma de decisión y comunicación, de manera integrada, es decir, diferentes puntos de vista en esta reunión de la toma de decisión, son diferentes puntos de vista, no son dos personas solamente las que toman la decisión o una persona, sino son varias personas que están participando de todo este proceso, de este flujo de selección, ¿sí? De este proceso de selección, donde aportan de cada uno desde sus fichas llenadas, desde su palabra, desde sus impresiones, ¿verdad? Para la toma de la decisión y por último la comunicación al candidato donde se procede ya luego a la contratación, la bienvenida y la tercera visita, ¿sí? Siguiente, por favor. Muy bien, vamos a mirar entonces ahora el perfil docente. Esto es el perfil docente de un colegio también, de acuerdo que ha sido construido de acuerdo a las necesidades del colegio, ¿sí? Adelante, por favor, siguiente diapositiva. Entonces vamos a encontrar primero competencias generales, conocimientos deseables, valores y el perfil profesional, ¿sí? Entonces, cuando miramos las competencias generales, vamos a encontrar, por ejemplo, la competencia de liderazgo. Acá, por ejemplo, han incluido learnability, que es la voluntad eh, de aprender constantemente, de mantenerse siempre aprendiendo, ¿sí? Gestionar la progresión de los aprendizajes, innovación y proactividad, comunicación efectiva, trabajo colaborativo, ¿sí? Conocimientos deseables. Ejemplos de conocimientos deseables, el desarrollo evolutivo, es decir, el proceso de desarrollo de los estudiantes, por ejemplo, que les va a tocar, si les toca, por ejemplo, de tercero de secundaria, en qué momento de su desarrollo evolutivo están. Acá se pide, por ejemplo, que tenga acompañamiento educativo o counseling educativo, al menos, ¿sí? Como conocimientos deseables, metodología activa, modelo por competencias, ABP, evaluación formativa, ¿sí? Y respecto a los valores, el respeto, la responsabilidad y sostenibilidad son valores que han individuado, ¿sí? A partir de su proyecto educativo. Y de ahí aparece un elemento a nivel profesional, que sea licenciado en educación con 2 o más años de experiencia, ¿sí? Siguiente, por favor.
A ver, un segundito. Muy bien. Entonces, a modo de ejemplo, también esto, a modo de ejemplo, vamos a mirar, según este aporte de este colegio, ¿sí? Que ha desarrollado, primero, ha individuado la competencia que necesita, que le parece que es fundamental en su colegio, ¿sí? Luego, ha hecho el esfuerzo por tratar de buscar y encontrar y desarrollar una definición del estilo de liderazgo que les interesa. Es decir, evidentemente esto no es solamente una búsqueda en Google que le hemos hecho, sino que este colegio ha hecho un proceso de cómo entiende el liderazgo a partir de su propia identidad, ¿sí? Ejercer influencia sobre el grupo de estudiantes enfocada en su desarrollo humano, formativo y competencial. Responsabilizarse de los resultados generales del proceso de enseñanza y aprendizaje en su marco de influencia y empoderar a cada uno de sus estudiantes a ser dueños de su aprendizaje. Esta es la definición que ha desarrollado. Y luego vienen los indicadores, que ya sabemos, tienen que tener estas condiciones SMART, que mencioné hace un momento, específicos, medibles, alcanzables, realistas y que de alguna manera puedan tener, estar en el tiempo. Yo incluso añadiría que todos estos documentos o estas ideas tienen fecha de caducidad. Esto nos obliga a poder revisarlos constantemente. Entonces, en este caso, los indicadores son: se mantiene motivado con el propósito y motiva al estudiante a la acción, reconoce sus logros y asume responsabilidad sobre sus errores, transmite ello a sus estudiantes y pares, inspira, acompaña e impacta en el desarrollo del compromiso en las personas a su cargo por su propio aprendizaje y ejecución de funciones. Fíjense los verbos también que van utilizando, ¿sí? Evalúa y escoge las estrategias necesarias para el logro de los diferentes objetivos de aprendizaje orientado al resultado y otorga un adecuado feedback, ¿sí? Estos indicadores son los que van a medir el liderazgo que necesita o que requiere el colegio, ¿sí? Muy bien, siguiente diapositiva. Vamos entonces a hacer un ejercicio a modo de ejercicio conceptual, ¿sí? Yo les invitaría a buscar dentro de vamos a individuar esta competencia, por ejemplo, comunicación efectiva. Entonces vamos a hacer el ejercicio de poderla definir, ¿sí? Con los aportes que cada uno pueda dar y luego generar indicadores. Esos indicadores que sean medibles, que sean concretos, que se puedan mirar también en el día a día, ¿sí? Del docente para la creación del perfil. Recuerden que estamos en esto. Entonces, ¿cómo podemos identificar estos valores a partir de esta competencia que es la comunicación efectiva? ¿Sí? Entonces, lo que vamos a hacer, si les parece, yo les comparto no sé si Mary tienes, o puedo compartir yo el documento. ¿Lo puedes compartir por el chat? Sí, a ver, un segundito, por favor. Solamente es brevemente el cuadro que les voy a compartir. Un momentito, por favor. A ver. Ojalá que no se... no está cargando, ¿verdad? No. A ver, un momentito. Creo que lo he grabado en otra extensión que no la está reconociendo el Zoom. Creo que ahora sí. Por favor. Ya, ahora sí creo. Sí.
todo caso, si tuviesen dificultad, les pediría que pudiesen modificar el cuadro o escribir encima del cuadro para que puedan realizar este ejercicio. Vamos a tener, repito, la comunicación efectiva, ¿sí? Comunicación efectiva va a ser nuestro ítem, nuestra competencia. Vamos a hacer el ejercicio de poder definir esa comunicación efectiva de acuerdo a lo que requerimos como colegio, ¿sí? Y vamos a identificar los indicadores, repito, que sean concretos, medibles, respecto a esa competencia. ¿Sí? Y para esto podemos trabajar en grupos, vamos a trabajar en pequeños grupos, y tenemos unos, si les parece, creo que será suficiente 20 minutos, me parece que sí. Mucho, ¿Sí? Mucho, 15 minutos. con 15 10, minutos, sí. 10 minutos, muy bien. 10 minutos Muy bien. Vamos a hacer todo lo que para podamos. regresar con las preguntas. Así es. Gracias. Sí. Mary, ¿me los mandas a los directores a grupos o yo los mando? Mándalos tú, por favor, porque tengo Un la presentación segundito. aquí activada. Muy bien. Listo. Pueden ingresar a sus salas, por favor, rapidito. 10 minutos tenemos para poder trabajar. Nos quedamos con un grupo aquí en la sala grande. Si tienen alguna dificultad, por favor, consúltenos para poderles ayudar.
Hola, los que están en esta sala, ahorita regresan todos a la sala grande, las que estamos aquí, para continuar con el webinar. Listo, regresamos. ¿Estás muteado, Antonio? Gracias. Compartimos la última diapositiva. Ya. Aunque ahí todavía. ¿Acá? ¿Aquí? Sí, sí. Ya. Ok. Tenemos unos minutitos antes de pedir que si pueden hacer algunas preguntas. Ya. Entonces, rapidito nomás. Entonces, si pasamos de frente a la otra diapositiva. Ya. ¿Ya están regresando todos? Sí, ya estamos regresando ya. Ya Ok. está. 2 segundos más. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos otra vez por acá. Este ejercicio, digamos, como ya hemos visto, es importante porque de alguna manera lo que nosotros tenemos es que conocer, digamos, los directivos son quienes mayormente, digamos, los que más conocen las instituciones educativas, sus instituciones educativas, y por tanto sus necesidades, qué es lo que están necesitando. Y por eso es muy importante que podamos entrar en esta dinámica de poder identificar las dimensiones, las competencias, ¿verdad? Y cómo las definimos y cómo las podemos traducir a indicadores que sean medibles, comportamientos que sean medibles para construir el perfil de los docentes que son los candidatos para nuestra institución. Sabemos que, por ejemplo, cuando suceden licencias de maternidad, cuando algún profesor recibió, no sé, está de viaje o se fue, decidió viajar a otro lado y abandonar, digamos, la escuela, eh, cualquier situación, digamos que, por ejemplo, en esta época se nos pone bastante complicada conseguir docentes, puede ser de bastante ayuda tener ya estos requerimientos claves para no perder también el propósito en medio de la urgencia, ¿sí? Para no perder el propósito en medio de la urgencia. Muy bien. Eh, Antes de pasar a preguntas, vamos a responder un poquito esta pregunta. Qué debo tener en cuenta en la revisión de los currículum vitae? ¿Sí? Pasamos a la siguiente diapositiva. Entonces, primero tiene que tener un ajuste al perfil, ¿sí? El ajuste al perfil, es decir, carrera de educación, ¿sí? Claramente, el tiempo laborando y la especialidad necesaria. Esto es, digamos, algo que es casi obvio. Luego, la estabilidad laboral, tenemos que considerar esa estabilidad laboral, tiempos de trabajo previos, la relación que ha tenido con los empleadores y los motivos de una posible separación o de por qué se ha retirado del lugar anterior de trabajo.
tratar de explorarlos lo mejor que podamos. La experiencia laboral, lugares en los que ha trabajado, cursos que ha dictado, por ejemplo, ¿sí? Y los cargos que puede haber tenido dentro de su carrera, dentro de la experiencia laboral. Y cuarto, los criterios administrativos, es decir, cuál es la expectativa salarial, el horario y la disponibilidad y la distancia que tiene al centro. Muchas veces no es tan definitivo, por ejemplo, este último criterio, la distancia al centro. Sin embargo, sí habrá que considerar, por ejemplo, el cansancio, las limitaciones que pueda tener, digamos, el trasladarse por largos periodos de un lugar a otro. No, digo, no es definitivo, pero creo que es un elemento que sí es necesario considerar. Ahora, respecto a las expectativas, a veces tenemos expectativas sumamente altas. Por ejemplo, podemos poner que todos nuestros docentes no solamente sean licenciados, sino que también tengan una maestría, pero digamos, la oferta, digamos, salarial no va a corresponder a las expectativas. Y esto definitivamente lo que va a hacer es, pues, que no vamos a encontrar candidatos y va a ser cada vez más difícil. Entonces, ese equilibrio entre la expectativa y la oferta salarial que nosotros podemos ofrecerle, pues también va a ser un elemento a considerar muy importante. Recuerden que estos criterios son subjetivos, que los debemos tener en consideración de acuerdo a las circunstancias del proceso. Podemos saltar, por ejemplo, esta parte del proceso si el postulante, por ejemplo, es referido, ¿sí? Por una persona de confianza, por personas que nosotros podemos, digamos, plenamente confiar en esos aspectos. Entonces, hay elementos que podemos flexibilizar, pero sí es necesario tener estos criterios para poder darle una mirada mucho más rápida, mucho más eficaz a los procesos de selección. Muy bien, gracias a todos por su atención. Mary. Sí, muchísimas gracias, Antonio. Queríamos abrir, nos quedan unos minutos para preguntas abiertas, si algunos desean hacernos a través del chat o abriendo su micrófono directamente. Estamos atentos. Yo quería hacer una consulta. En Melissa, ¿cómo estás? EducaMás, Buenas noches. ¿cómo está? Buenas noches. En EducaMás, ¿no tendrán un banco, un reservorio con algunos referencias que puedan dar de docentes, ya que han tenido tanto contacto con ellos? No, nosotros no tenemos banco, tenemos los docentes de cada uno de los colegios, pero no, Melissa, no tenemos un banco de docentes nosotros. De hecho, a veces podemos trabajar con los procesos de selección, sí, lo hemos hecho con varios colegios de la red, pero no proporcionamos nombres a los colegios sobre docentes. Ok, gracias. De nada. ¿Alguna pregunta? ¿Nadie? ¿No hay preguntas? Listo, siendo las 6:30 entonces, si nadie se anima a preguntar, creo que quedó todo claro en los grupos pequeños. Muchísimas gracias a todos por su presencia el día de hoy. Esperamos que sus procesos de selección sean exitosos en lo que va de término de este año y comienzos del próximo. Así que cualquier duda, cualquier pregunta que deseen hacernos, siempre tienen la red a nosotros para hacer las consultas debidas y los atenderemos con el mayor de nuestros gustos. Muchas gracias, Antonio, por tu presencia hoy y por el compartir. Hasta luego, Frida. Hasta luego. Muchas Chao, chao. gracias. Gracias a Muchas todos. gracias. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.